encuentro más de EVA, un encuentro virtual de aprendizaje con los estudiantes de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Mi nombre es Rodrigo Peñarredonda Dueñas. Soy egresado de la Universidad de Cartagena con el título de doctor en Derecho y Ciencias Políticas y de la Universidad de Magdalena con el de especialista en docencia universitaria. Para estos efectos de competencia, tengo acreditación en mecanismos alternativos de solución de conflictos en la Universidad del Norte, la experiencia en consultorio jurídico Universidad de Magdalena y Universidad Cooperativa de Colombia, e igualmente en el Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia. Estamos manejando la cátedra de ética para el abogado, por lo cual podemos hacer extensiva la dimensión social y la dimensión ética de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, haciendo un puente entre aquella materia y esta. Finalmente, debo decir que hemos diseñado como una estrategia pedagógica de aprendizaje en libertad, sin amenazas, sin castigos, para que puedan identificar los conceptos esenciales específicos y esenciales genéricos bajo una medida a fin de poder manejar la interpretación de las diferentes instituciones y luego aplicarlos en su proyecto de vida. Eso quiere decir que los elementos son cualitativos y no cuantitativos. No hay numeración. Hay cualidad y estamos centrados en el aprendizaje, no en la enseñanza. ¿Alguien me puede colaborar e indicar de conformidad con el planeador cuáles son los temas que estaríamos manejando a la fecha de hoy? Angie, Brian, Diana, Gina. Se supone que todos ustedes debieron mirar ese planeador y saber a qué referencia. Hola. Gina. Bueno, profe. Buen día. Adelante. 3 dice final, actividad cualitativa, evaluación por competencias según el diseño universitario. Entonces se dan cuenta, si estuviéramos en el sistema anterior, hoy nos tocaría examen. Uy, profe, el examen. Profe, las preguntas. Profe, ¿cómo me fue? Profe, me equivoqué en la primera. Yo sí sabía la respuesta, pero es que sí, usted nos había dicho que en la conciliación nos dijo 100 veces el verbo clave del conciliador era ayudar, pero yo no sé qué me pasó, me confundí y no puse ayudar. Puse resolver. Entonces, todos esos temas cuantitativos, numéricos, se cambian por unas actividades permanentes. Cada clase en el sistema antiguo o cada EVA en el sistema actual, se supone que ustedes ya han estudiado el tema, por ejemplo, del arbitraje. Bien en la parte sustancial, que son las definiciones, y de las definiciones salen los análisis, y del análisis sale la comprensión. ¿Y para qué comprendo? Para aplicar. ¿Y dónde aplico? En el examen. No, en tu proyecto de vida. Si lo que aprendes en la universidad no está aplicable a tu proyecto de vida, perdiste 5 años de tu vida. Porque cuando salgas de aquí,
no vas a saber qué es lo que vas a hacer con tanta información. En escena es diferente. Ellos hace años que están manejando competencias. Y entonces un camarero sabe qué hacer cuando llega al restaurante. No hay que hacerle inducción, no hay que hacer una práctica profesional. Él sabe atender las mesas, la propina, el servicio, etcétera, etcétera. Y ese es el gran éxito de la secretaria Sena. Todas saben hacer secretaría. Tampoco van a aprender. Ya ellas hicieron su parte lectiva, como parte de capacitación, como ustedes, y su parte práctica. Pero cuando salen a la vida real, ya ellas saben hacer. Y además se les garantiza prácticamente que tienen un empleo. Normalmente las mismas empresas donde hacen la parte de práctica se quedan con ellas. Tienen pedidos. Nadie quiere una secretaria, un técnico en sistema que no sea Sena. Entonces lo mismo nos está pasando aquí. Yo quiero un estudiante para mi empresa que haya salido del sector público, que haya tenido un aprendizaje, no una memoria. Memoria tiene mi computador y mi celular. Y ya los celulares tienen terabytes. Memoria tiene la inteligencia artificial. Necesito un ser humano que sienta, que piense, que actúe, que decida, que tenga emociones. Eso es lo que necesito en mi empresa. Que sea creativo o que sepa acatar instrucciones. Los robots no hacen eso. Ellos procesan información, comparan información, se generan información de alta calidad. A mí me encantaría tener un robot aquí. Y ustedes van a tenerlo. Así como hoy tienen una conexión a internet, mañana van a tener un servicio de conexión a IA, a inteligencia artificial, para ejercer la profesión, para trabajar, para todo. Una ayuda maravillosa. Eso es lo que nos están orientando en la Escuela de Formación Rodrigo Lara Bonilla con su conferencia semanal. Bueno. Entonces, ya estando ubicados nuevamente, yo quiero ceder el uso de la palabra a que han preparado todos, tienen que participar, porque a todos los tenemos que evaluar. Y hasta el 27 de noviembre hubo oportunidad para retirarse de la asignatura. Entonces, de pronto con la esperanza de que volvamos al sistema antiguo y que el mundo vuelva al sistema anterior también. Pero eso no va a ocurrir. Al contrario, cada día se afianza más la parte virtual de la vida y la van a encontrar en la justicia digital. Y cada día estamos más lejanos a un trabajo presencial tal cual como ocurría antes. Vamos a obtener opciones de trabajo presencial, pero no con esa intensidad ni con el mismo propósito. Entonces, si yo me acostumbré, me monté en la ola del cambio, ustedes que son jóvenes deben hacerlo con más facilidad y actitud con C. Entonces, comencemos. Un hombre o una mujer que desee y tenga listo la participación de hoy.
Tienen el uso de la palabra. Anderson, Angie, Brian, Camila, Diana. Los computadores no participan. Profesor, buenos Así días. que, pues bueno. Yo tengo un tema preparado para hoy sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos en el postconflicto. Mauricio, adelante. Yo Profesor, quiero evaluarte, yo quiero saber qué estás haciendo. Bueno, comienzo. Como ha habido por todos los compañeros en el sistema colombiano, contamos con diferentes... Pero primero, perdón, Mauricio, primero tienes que identificarte, tienes que explicar el tema, tienes que decirnos si lo vas a sustentar con diapositiva o no, si lo estás haciendo de un celular lo tienes que indicar, o sea, nadie que te escuche externamente allá en África, que se conecten en YouTube y esto está en Teams, va a entender de qué se trata, porque tú no nos estás suministrando la información. Acuérdate que no estamos en esencial, no nos estamos ni siquiera viendo, no hay cámaras, ustedes me ven a mí, yo no los veo a ustedes. Entonces es bueno que comencemos a manejar esa ambientación, que es la que te va a tocar cuando estés en una audiencia o en una reunión de oficina o de trabajo con tus compañeros o con el jefe. Entonces comencemos con la identificación. Adelante. Buenos días, mi nombre es Mauricio José López Paz. Hoy les vengo a desarrollar el tema de los mecanismos alternativos de solución del conflicto en el postconflicto, debido a que en Colombia se han presentado una de las guerras más largas con la cuestión de las guerrillas, con la FARC y toda esta cuestión en el ELN. Entonces, se me hizo como muy curioso abordarlo desde ese parámetro, porque también hay unos mecanismos que fueron ideados para estos conflictos, además de los que ya conocemos. Profesor, como tal, hice un archivo en Word de las diapositivas, yo se las había mandado, pero en este momento no las puedo proyectar. Entonces, en el sistema jurídico colombiano, como ya había mencionado, tenemos muchos mecanismos alternativos. Una cosa que pasa es que estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, aunque existen, no son muy utilizados. De pronto es porque las personas no lo conocen en muchos casos o por el mismo conflicto en sí. Todo lo que generó un conflicto, esa rabia, ese odio que se genera a partir de estos, lo que nos lleva a solucionar las cosas de una manera muy poco eficiente, porque también, como sabemos todos los compañeros aquí, los presentes, el sistema judicial a veces no es muy eficiente, se congestiona mucho y no se toma de la mejor manera a veces las decisiones. En el post-conflicto nos encontramos que Colombia ha venido presentando desde muchos años que la justicia ha, como así decirlo, tenido una deficiencia, ha venido decayendo en algunos aspectos, debido a que la complejidad del sistema judicial que presentamos hoy en día y todas estas cuestiones que se presentan de pronto en los juzgados, el número de procesos que es muy elevado y todos los desacuerdos o conflictos que se generan día a día llevan a que este sistema se congestione, por lo cual las soluciones de conflicto o los mecanismos alternativos son la mejor solución en estos casos. Pero ¿qué pasa? A medida que vamos avanzando, a medida que vamos logrando en meternos en este mundo, ya cuando llegamos a la parte en la práctica, nos damos cuenta de que muchas personas no les gusta tomar estos mecanismos de solución. Entonces, es aquí donde entran
este pequeño análisis sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos en el posconflicto, debido a que la justicia alternativa, digamos que es un paso o es unos mecanismos que tenemos donde podemos ir voluntariamente, porque no es una obligación, tú acudes a ellos porque tú quieres de buena manera solucionar cualquier tipo de conflicto. Y a veces en estos mecanismos no se requiere asistir con un apoderado. Puedes hacerlo tú solo, por ejemplo, en la conciliación, que puedes ir tú sin un abogado, y en otros mecanismos también puedes hacerlo sin un abogado, para lograr más de la mejor manera posible solucionar el conflicto. En los mecanismos alternativos de conflictos, como ya hemos mencionado, hay un sinfín de posibilidades. Este sinfín de posibilidades todas nos llevan a la solución de un conflicto. O sea, es la solución de un conflicto sin la intervención de pronto de un juez. O sea, las personas se ponen de acuerdo, ellos son los que deciden cómo quieren arreglar, dónde quieren arreglar y mediante qué medios quieren arreglar los conflictos. Los mecanismos de conflictos, digamos que son como una alternativa formal. O sea, se buscan resolver unas controversias que se generan entre unas partes, y como bien lo hemos mencionado, cualquier persona puede hacer uso de esto. Entonces, tenemos también que una evolución de estos mecanismos alternativos tienen una historia, tienen una evolución en el sistema judicial en Colombia, debido a que se tenía que crear unas formas o otros medios diferentes a los ordinarios que ya tenemos, debido al congestionamiento que se ve en la rama judicial. Y estos mecanismos, digamos que tienen como una historia o tienen un comienzo por allá en el año de 1948. Se establecen en el Código de Procedimiento Laboral, después se me establece en 1890, donde se incorpora el arbitraje, que ya lo mencionaremos más adelante. Y tenemos también estos mecanismos, digamos, como, sí, es como, no es que la justicia no realice el trabajo efectivamente, sino que son medios también que les permitan a las personas resolver los conflictos para no llegar hasta estas instancias, donde esto genera como, no sé, es como así decirlo, como una mayor tensión sobre las personas, lo que lleva a que el conflicto, o sea, aparentemente se soluciona, pero esto no es así, porque queda como un sinsabor en las personas ya cuando de pronto ya uno va a las instancias judiciales, queda con el resentimiento, y a veces el conflicto va más allá. Entonces, creemos que el conflicto acabó ahí cuando el juez dicta una decisión, y no sabemos qué es lo que está pasando por esas personas o qué es lo que está sintiendo esa persona, que a veces estos conflictos terminan y va más allá porque toman otras represalias o toman justicias por mano propia. Y también ayudan a estos mecanismos para contribuir en la descongestión. Buscan superar estancamientos de la descongestión de las. Sí, nacen con el fin de lograr unos conflictos. Tenemos entre estos mecanismos
de solución de conflictos una subdivisión, como ya lo hemos venido mencionando en todas las clases, que están los autocompositivos y los heterocompositivos. La principal diferencia de esto surge que en el primero siempre se presenta un tercero que resuelve la controversia, pero aún así este tercero no es como un juez, debido a que las partes son las que tienen el libre albedrío, por así decirlo, de escoger solucionar este conflicto y protagonistas de este conflicto. En el segundo caso hay una presencia del tercero que toma las decisiones y pone fin a este conflicto. Bueno, hay un poco de confusión en estos grupos, ya que el autocompositivo con el heterocompositivo tienden a parecerse y digamos que a mi opinión es muy corta o muy pequeña la diferencia entre estos dos. Autocompositivos tenemos que es una composición de litigio que efectúan, se puede o bilateralmente, mientras se desarrolla un juicio o las partes, estas son las que crean la solución por su libre decisión. Aunque algunos terceros a veces pueden surgir como facilitadores, o sea, pueden, digamos que, sugerir algunos tipos de soluciones para que el conflicto en cuestión se vaya desarrollando o vaya, sí, se vaya encaminando por esa solución. En los autocompositivos son aquellos que las partes acuden por voluntad propia, se encuentran en una disputa y toman la decisión al arreglo que ellos quieren tomar. Ellos toman la decisión y entre estos encontramos algunos como pueden ser la mediación, conciliación, la amigable composición, transacción. Y para hablar algunos de estos mecanismos tenemos la transacción, la de que es una figura que es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio, el cual estaba pendiente y así evitan un litigio eventual. Esta clase de mecanismo consiste en que las partes puedan llegar a un acuerdo sin intervención de un tercero. O sea, no necesitan de un tercero, un juez o otra persona para que ellos lleguen a un acuerdo y puedan solucionar su conflicto. En este caso sería un mecanismo eficiente debido a que como no tienen que recurrir a un tercero, ellos pueden solucionar su conflicto, pueden disponer, pero no siempre es así, porque a veces las personas no llegan a un acuerdo y por eso a veces no sé, a mi parecer siento que algunos mecanismos donde hay un tercero que de pronto pueda intervenir o sugerir alguna solución, creo que son como los más acordes porque estas personas están en ese, digamos, en ese furor de la pelea, en ese odio, sí, están llevados por el sentimiento del momento, lo cual siempre es un obstáculo para que ellos puedan solucionar o llegar a un acuerdo. Se busca llegar a un medio entre las partes que se encuentra la disputa en un tercero llamado, bueno, no, este no tiene un tercero. Después tenemos otro mecanismo que es la amigable composición. Esta amigable composición es como un mecanismo alternativo, sí, es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por el cual encontramos dos o a veces encontramos más personas
O también podemos encontrar entidades públicas o personas que desempeñen funciones administrativas en la cual delegan a un tercero que tiene una denominación, la cual, como el nombre dicta este mecanismo, es el amigable componedor. Este tiene una facultad. ¿Cuál es la facultad del amigable componedor? La facultad es definir con una fuerza vinculante de las partes una controversia contractual de libre disposición. Este es uno de los conflictos que es muy poco utilizado, o puede decirse que es el menos utilizado para dar solución a las controversias. Este mecanismo siempre la solución la toma un amigable componedor. Esta decisión tiene un carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento por las partes. Un amigable componedor es un tercero el cual es imparcial. Este está una persona debe ir o debe constar por escrito y presta mérito ejecutivo que hace de tránsito a cosas juzgadas, y por si el conflicto o el acuerdo al que llegaron las partes no es respetado, ya sí puedan recurrir a una instancia judicial. Entre otros mecanismos tenemos el ya conocido por todos, el más conocido, nos diría yo que el más conocido, que sería la conciliación. Y la Corte ha definido la conciliación como un medio judicial de resolución de conflictos mediante el cual las partes, entre quienes existe una diferencia susceptible de transacción, con la presencia activa de un tercero conciliador objetivo e imparcial, cuya función esencial consiste en impulsar las fórmulas de solución y superar el conflicto de intereses que existe. Este mecanismo de solución de conflictos es el más utilizado, es el más como el más fácil para acceder. En este mecanismo las partes están en una controversia, asisten ante un tercero imparcial designado ya sea por estas partes, ya por la legislación. Como este mediador tiene un carácter que, el cual es guiar, debe asistir a estas personas, y este debe proponer distintas soluciones a estas partes. Pero este no puede decirles que deben, él nada más puede sugerir, o sea, puede dar soluciones. Ya las partes son las que disponen si toman o no toman esta solución de conflicto. El conciliador ya esta obligación. En la conciliación también este acuerdo presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosas juzgadas. La conciliación la podemos encontrar de dos clases. Está la clase intraprocesal o la extraprocesal también. La intraprocesal se da dentro de un proceso y la extraprocesal fuera de un proceso. La primera se presenta previo a un proceso, en la mayoría de ocasiones como requisito de procedibilidad, en la cual se trata de invitar a estas partes a arreglar las diferencias y de esta manera colaborar con la economía procesal al no iniciar o continuar con un proceso judicial, el cual genera muchos gastos y congestiona mucho el sistema. También busca una solución más rápida y más beneficiosa para las partes, debido a que en la vía judicial de pronto, o lo más probable, una de las partes vaya a salir no muy favorecida. Entonces ya en la conciliación pueden pactar una solución, de pronto la otra no va a salir favorecida, pues le quede mucho más fácil.
arreglar el conflicto. Tenemos que en la conciliación extraprocesal ya esta nace sí de la voluntad de las partes. Las partes quieren resolver un conflicto debido a que no quieren irse como a un proceso judicial por lo estresante que es, por de pronto todo lo que conlleva esto, el gasto. Entonces, digamos que es como más sano, a mi parecer, arreglar mediante la conciliación. Menos tiempo, se liman las perezas. Bueno, no todas las veces, pero creo que es mucho más sano debido a que en las estancias judiciales siempre se ve cómo se altera la gente, entonces en vez de cooperar más a solucionar el conflicto, quedan peor porque el conflicto se extiende más allá, aunque esté escrito una decisión por escrito ya. Consistiendo en una solución que, digamos, se presenta desde afuera. Ya interviene aquí lo que se le llama una autoridad legítima, que le da una solución oportuna a una controversia siguiendo un proceso y dándole la oportunidad de defenderse a las partes. En estos mecanismos heterocompositivos, los conflictos se resuelven completamente con un tercero que es ajeno a estas partes. Se impone una decisión sobre estas mismas y esta vía, digamos que solamente se ejecuta cuando una de las partes así lo establece. En este mecanismo heterocompositivo encontramos el arbitraje y encontramos también la vía ordinaria judicial. El arbitraje entendemos que es un método que involucra un proceso en el que el tercero ajeno, designado y llamado árbitro, que es normalmente por estas partes, resuelve una diferencia que puede surgir o que ya se haya presentado sobre estas partes. Este consiste en un mecanismo en el cual pactan previo o posteriormente al nacimiento de una controversia que estas serán resueltas por medio de un tercero, el cual es llamado árbitro, el cual decide por medio de un litigio y resuelve este conflicto por medio de un laudo arbitral, que es de un obligatorio cumplimiento para que las partes, después de la homologación de este acuerdo que realice el juez del laudo arbitral, se pueda establecer o llegar a cumplir. También encontramos otros tipos de arbitraje, como el ad hoc, que está dirigido de forma directa por los árbitros, motivo por el cual, digamos que no se tiene que disponer o no se tiene o sea, no se requiere como tal un centro de arbitraje que se encargue la realización del trámite. Este tipo de arbitraje es acordado por ambas partes y se acuerdan las reglas que tendrán durante el proceso por ambas partes. Deben estar obviamente ligadas o acuerdo a la Constitución, y cuando se dan este arbitraje se dispone y se hace un acuerdo sobre todo lo que está conformado en el proceso arbitral. También contamos con el institucional, que se da cuando la gestión es administrada por un centro de arbitraje. Este se llega cuando las partes no pueden establecer de forma clara cuál es el tipo de arbitraje que éstas quieren escoger para la solución de conflictos. Entonces, dentro de este tipo, se pueden presentar dos modalidades. Una institucional, en el que las partes se acogen a los reglamentos del centro de arbitraje,
y el institucional legal, en el que, a pesar de ser dirigido por un centro de arbitraje, en el procedimiento se aplican las normas legales a que no se remitió el reglamento en el centro. Después nos encontramos, por último, un arbitraje virtual, que se da por una variación institucional y es un procedimiento que se administra con el apoyo de un sistema de información, una plataforma o un aplicativo, por medio de los cuales se realizan ciertas comunicaciones. También encontramos unos mecanismos de solución de conflictos en el posconflicto colombiano. Después de estos, de muchos años que ha vivido el país sumido en guerras con grupos guerrilleros como el ELN, la FARC, etcétera, se ve en la obligación de crear otros mecanismos, digamos, para la solución de estos conflictos. Uno de estos mecanismos que podemos mencionar serían los jueces de paz, debido a que este mecanismo de jueces de paz fue designado por el Congreso mediante la Ley 497 de 1999. Esta ley, digamos que la precursora de este mecanismo de solución de conflictos, y el juez de paz es un ente que actúa como un mediador de conflictos, siendo una forma también para la descongestión judicial, y tiene un componente diferente en que los conflictos se resuelven de una manera más pacífica, una manera, por así decirlo, una mejor manera, debido a la naturaleza de estos conflictos de guerra, donde se ven muchos sentimientos involucrados. Entonces se crean estos jueces de paz. Esta ley tiene en su artículo 247 que se establece que la ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. Y un juez de paz representa el derecho del Estado en la comunidad y mantiene un carácter sobre la institución democrática. Pero este tiene una diferencia a los otros mecanismos de solución de conflictos, debido a que este se encuentra dentro de la rama judicial. Tenemos también, como otro mecanismo del postconflicto, también tenemos a los conciliadores. La conciliación también es otro mecanismo de solución de conflictos en el postconflicto, y se da dos o más personas gestionando por sí mismas de manera voluntaria y con efecto jurídico la solución de unos conflictos con la ayuda de un tercero calificado llamado conciliador. Tenemos los tipos de conciliadores, que es en derecho cuando se realiza en el centro de conciliación ante un abogado, y el trámite se desarrolla en el marco de la normativa que está vigente. Y tenemos también en equidad, que el Ministerio de Justicia lo expresa como un mecanismo alternativo de solución por medio del cual dos o más personas resuelven sus controversias por medio de un intermediario llamado conciliador de equidad. Es una persona que tiene un reconocimiento social, que administra una justicia de manera gratuita, motivando a que las personas que estén involucradas en este conflicto alcancen un mutuo acuerdo y lleguen a este mutuo acuerdo, y digamos que sanen estas diferencias o estos conflictos que llegaron a tener. Bueno, también necesitamos establecer, o digamos que necesitamos cambiar de pronto el pensamiento que se tiene sobre estos nativos, debido a que las personas muy poco acuden o tienen conocimiento sobre esto. Siempre las personas, como por el odio o el conflicto, siempre quieren optar
por irse a la vía judicial, debido a lo que esto, lo que esto significa. De pronto la persona siempre quiere por maldad hacerle el daño a la persona, como no, a la vía judicial, no vamos por vía judicial, no voy a conciliar contigo, no vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, ese enojo, ese mismo odio, todos estos sentimientos presentados por estas personas debido al conflicto, siempre los llevan como a buscar digámoslo así, la peor solución posible. No con esto quiero decir que la justicia ordinaria se tomen malas decisiones, sino que las personas ya lo hacen no siempre por querer, digamos, solucionar el conflicto. Pasa mucho que en los casos, de pronto cuando nos tocaba en el consultorio jurídico llevar un caso de conciliación o llevar una conciliación, en algunos casos de pronto de familia llegábamos a notar que de pronto la persona, cuando estaban solicitando la cuota alimentaria, uno ya cuando llegaba de pronto a la conciliación se daba cuenta que dejaban como que la razón de ser del proceso que era la cuota alimentaria, establecer la cuota alimentaria, y ya nos dábamos cuenta que de pronto la conciliación no sea por la cuota alimentaria, sino de pronto por la rabia que tenía la persona, porque la otra persona de pronto le fue infiel o algo así, entonces comenzaban a sacarse en cara, y muchas veces dicen que no quieren una conciliación, que quieren que enseguida irse a la vía judicial, que no quieren conciliar. Entonces, es ahí donde nos damos cuenta que los mecanismos alternativos de conflictos tienen una función, el cual es limar como estas perezas, sanar estas heridas, y de pronto que las personas tengan un momento donde puedan hablar con más calma, debido a que ya tienen el espacio, se les da el espacio de que de pronto ellos con un mayor tiempo arreglen sus conflictos, y hay un tercero, que este tercero pueda aconsejarlos, disponer de pronto de algunas alternativas que de pronto no van a tener en la vía judicial, porque ya no es el momento y no es el lugar para que hablen sobre esto. Entonces hay que comenzar a cambiar esa cultura sobre mecanismos alternativos de conflicto, porque hay muchas personas que tienen el pensamiento de que esto no sirve, de que es una pérdida de tiempo, y esto no es así, porque muchas veces nos damos cuenta cómo se solucionan muchos problemas que podrían llegar más allá con un final, digamos que no muy poco favorable. Entonces, vemos que esta alternativa se ofrece como un mecanismo el cual le brinda a las personas solucionar sus conflictos de una mejor forma, de una forma, digamos, que para mí es más sana. Entonces, sí, toca concientizar a las personas o hacer que sí, que conozcan estos mecanismos que existen para así solucionar estos conflictos, solucionar el conflicto que existe en el momento, que de pronto es una deuda o algo, sino el conflicto que estas personas también llevan consigo mismas o con la persona. Entonces, más que todo era eso lo que quería hoy compartirles. Muchísimas gracias, compañeros. No se le escucha. Profe, el micrófono. Está dándole las gracias a Mauricio y pidiéndole a alguien que intervenga
dado que son las 11:54 y la verdad es que necesitamos agotar el ciclo de participación de ustedes en función de la evaluación. Intervenir. Tienen que atreverse. No hay otra fórmula de aprender a nadar sino nadando, ni de bailar sino bailando, ni de cantar sino cantando. Y la única manera de aprender es aprendiendo. Y aprendiendo significa tomar el micrófono y exponer, explicar tus ideas acerca de un tema en particular, preferentemente los temas que están planteados en el microdiseño, como en la conciliación, la amigable composición y el arbitraje. Profe, buenos días. Muy buenos días, María José. Profe, mi grupo va a participar. Ya voy a comenzar a compartir las diapositivas. Identifica también a tu grupo, el tema, etcétera, etcétera. ¿Ya ven las diapositivas? Perfectamente, amigable composición. Mi compañera Leonor va a comenzar con la exposición y ya luego damos el trámite correspondiente, profe. ¿Quiénes integran Buenos el grupo, días, María José, ya que tú lo lideras? Hola, ¿me escuchan? Perfecto, Leonor María Sánchez. Buenos días, compañeros, y usted, profesor. Mi nombre es Leonor María Sánchez Lindado y hago parte del grupo de María José Rodríguez. Ahí en la diapositiva no aparece el nombre, pero también está con nosotros un compañero que se llama Edwin. Entonces, hoy les vamos a hablar sobre la amigable composición. Le vamos a brindar una definición para que tengan mucho más claro lo que es la amigable composición, muy a pesar que todos los compañeros han hecho como un recorrido y una línea sobre este mecanismo alternativo de solución de conflictos. La amigable composición se ha definido entonces como una institución alternativa de solución de conflictos, a través de la cual un tercero imparcial, que es el amigable componedor, toma la decisión que dirime las diferencias existentes en virtud de un mandato que le ha sido otorgado por esas partes. Las partes que han pues llevado a cabo la amigable composición por algún conflicto que se les haya presentado, por así decirlo. Este mecanismo alternativo de solución de conflicto, la amigable composición, se encuentra establecido según la regulación colombiana en la ley 1563 del 2012, la ley 1682 del 2013, la ley 1472 del 2014 y el decreto 1829 del 2013. Como contrato o como figura contractual, por así decirlo, bueno, también tenemos la definición legal en el artículo 59 de la ley, que dice que la amigable composición es un mecanismo alternativo de solución de conflicto por el medio del cual dos o más particulares, un particular y una o más entidades públicas o varias entidades públicas, o quien desempeñe funciones administrativas. ¿Qué quiere decir? Que puede ser entre dos particulares, puede ser entre un particular o una entidad o más entidades. Como contrato, tenemos que esta figura es eminentemente contractual, puesto que se refiere a un pacto que constituye un convenio en el cual las partes involucradas en una relación jurídica sustancial facultan a uno o varios terceros para que en representación de ellos pues resuelva el conflicto que se les ha presentado o la diferencia que subsista. Al respecto, pues se deben entender como relación jurídica sustancial un contrato propiamente dicho, o sea, que se haya llevado a cabo ese contrato con todo el rigor de la expresión, con todos los requisitos que se tengan que tener en cuenta. Y esto pues es una declaración mutua de voluntad de partes que tiende a generar obligaciones entre estas y que pues de aquí puede existir o puede darse un conflicto que puede ser dirimido por el amigable componedor o por la amigable composición como un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Compañera, pasa.
Bueno, ahora le corresponde la palabra al compañero Edwin, que nos va a hablar sobre los antecedentes de la figura del mecanismo de la amigable composición, perdón. Muy buenas tardes, gracias Leonor. Mi nombre es Edwin de León Romero, hago parte de este grupo junto con la compañera María José. En ese orden de ideas tenemos que los antecedentes son fundamentales tenerlo en cuenta dentro del derrotero histórico de la norma y de la amigable composición. Por consiguiente, tenemos que en el Código de Procedimiento Civil, en el decreto 1400 y en el 2019 de 1970, artículo 2279 de 1939 y por ende la ley más reciente, la ley 1563 del 2012, artículo 59, define grosso modo lo que es la amigable composición como esa controversia susceptible de transacción que se puede suscitar o se surjan entre personas capaces. Me detengo un poco aquí. La capacidad es un requisito de la validez de los contratos para que puedan tener efectos jurídicos. De lo contrario, puede haber nulidad y esa nulidad la decreta, pues en ese orden de idea, la decreta del amigable, el árbitro, que es en este caso el amigable componedor, es el que lidera ese tercer imparcial. Continuamos. Es un mecanismo que permite la solución de conflictos. En este sentido, un particular, dos particulares o más personas que hacen parte de ese conflicto, o en este caso una entidad pública o varias entidades públicas pueden delegar a un amigable componedor, o también existe la posibilidad de que entidades con funciones administrativas también estén inmersas en estos procesos. En este sentido, pasamos al procedimiento. Este procedimiento tiene una palabra técnica, podrá ser fijado por las partes directamente. Ese podrá quiere decir que puede haber libre arbitrio de las partes. Ya pueden decidir si van a un centro de conciliación y dirimen su conflicto ante un amigable componedor, o de lo contrario pasan al requerimiento o un reglamento que se establece en un centro de arbitraje propiamente dicho de la Cámara de Comercio. La designación en cuanto al sector público, en cuanto a los contratos y de infraestructura y demás concesión, las partes podrán pactar su procedimiento. En cuanto a lo que respecta a la designación de los amigables componedores, tenemos que es libre y no tiene límite de acuerdo a lo que se esté dirimiendo, al conflicto que se esté presentando. Por consiguiente, tenemos un elemento fundamental que es el componente técnico, expertos, peritos en la materia, de acuerdo a ese tema que se esté dilucidando en ese centro de arbitraje, o se puede delegar un tercero, esa designación, ese tercero o ese perito, tiene que ser una persona natural o jurídica para que pueda llevarse a cabo ese proceso. Y el convocante tiene como esa parte activa dentro de este proceso, porque puede escoger cualquier sitio dentro del país si el litigio o el asunto no ocurre en la ciudad donde, o sea, no hay Cámara de Comercio en esa ciudad. El convocante, parte activa, puede solicitar en cualquier otro centro más cercano del país. Ahora va a continuar la compañera María con la forma de llevar a cabo un procedimiento de la amigable composición. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María José Rodríguez. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Bueno, siguiendo con nuestra exposición y siguiendo con el tema del procedimiento y cómo se lleva a cabo el trámite como tal de la amigable composición, debemos decir que la Corte Constitucional llama a este trámite o lo cataloga como un trámite contractual, por lo que entonces se establece que este trámite está orientado o está fundamentado en dos principios básicos. Estos principios van a ser el principio de la contradicción y el principio de la defensa. Para hablar del principio de la contradicción, segundo, profe, que la diapositiva
Parada, detenida, no sé qué pasó. Bueno, me tocará seguir sin diapositivas, profe, porque no, el computador no sé. Ok, seguimos. Teniendo en cuenta entonces que decimos que este trámite contractual o este trámite de la amigable composición está basado en dos principios, el principio de la contradicción y el principio de la defensa, debemos decir que el principio de la contradicción hace referencia a que, a pesar de no encontrar un escenario puramente judicial o de índole contencioso, debemos entonces reconocer que este concepto se refiere al respeto por el derecho que tengan las partes para contravenir los argumentos de la otra. Es decir, para que libremente puedan proponer y sustentar las argumentaciones tanto de hecho como jurídicas que crean convenientes. Y así las partes tendrán derecho a ser oídas en las explicaciones, en las pretensiones y en las excepciones que quieran hacer valer. De igual sentido, con respecto al principio de la contradicción, se debe decir que este también se puede aplicar a la decisión final que se emita de la audiencia o del proceso de la amigable composición, puesto que esto significa que si bien no existen recursos procesales, pues no se trata de un proceso judicial, las partes podrán ejercer la contradicción demandando el contenido del acuerdo ante la jurisdicción ordinaria. Pues téngase nuevamente en cuenta que la naturaleza de la amigable composición es puramente contractual, y en esa medida la parte inconforme puede demandar al acuerdo final como si fuera un contrato común y corriente. Ahora bien, en cuanto al principio de defensa, debemos decir que ambas partes no solamente se encuentran en igualdad de condiciones jurídicas en el procedimiento, sino que éstas también pueden tienen el derecho de hacerse representar para que defiendan sus posiciones e intereses. Y en ese sentido, luego de ya haber agotado los dos principios en los cuales se basa el trámite de este mecanismo alternativo de solución de conflictos, también debemos hablar acerca de las actividades o de las acciones que tiene que tener en cuenta el amigable componedor al momento de realizar dicho procedimiento o al momento de iniciar la audiencia. En este sentido, se debe decir que el amigable componedor deberá cumplir con, primero, escuchar a los interesados, deberá tener solicitudes, deberá también fijar términos razonables para que se lleven a cabo sus intervenciones, como también acompañarlos en sus explicaciones. Tiene el deber de otorgar las mismas oportunidades de acción y oposición frente al tema controvertido. Debe examinar documentos presentados y también debe comprender el significado legal de conceptos técnicos, como también adoptar una adecuada decisión o una adecuada solución. En cuanto también un aspecto importante de este mecanismo es que, dada la inexistencia de una exigencia acerca de que los amigables componedores deben ser profesionales en derecho, este mecanismo brinda también la utilidad a aquellos casos en los que deban discutirse aspectos de carácter técnico o de un tema determinado, por lo cual entonces se requerirán a amigables componedores expertos en la materia que deba resolverse. En cuanto al trámite como tal, este amigable o este mecanismo se inicia a través de una solicitud. Esta solicitud podrá ser dirigida conjuntamente por las partes interesadas o de forma separada. Esto se trata entonces de un escrito en el cual se determina primero la identificación completa de las partes involucradas en una relación jurídica sustancial, también la clase de relación jurídica en la cual se encuentran comprometidas, los hechos que le dan origen a la solicitud de la amigable composición, las solicitudes y pretensiones que en concreto pretendan ser atendidas por el amigable componedor, como también el documento o documentos en donde conste el acuerdo de amigable composición. Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia T-017 del 2005 establece y determina 3 etapas que debe tener toda audiencia de amigable composición o todo proceso de amigable composición. Estas 3 etapas son, primero, la audiencia de apertura, que esta básicamente es para proclamar la autoridad del amigable componedor. En esta también se fija el alcance de la naturaleza de la disputa y se determina el alcance y se determina también el tiempo de duración, la presentación de los elementos de juicio y de las partes. Una segunda etapa es la etapa de investigación. Ya en esta etapa le corresponde al amigable componedor identificar y estudiar el problema, examinar los documentos y realizar las entrevistas con terceros y con las partes, y todas aquellas pruebas y entrevistas que él crea necesarios
para llegar a una solución adecuada. La tercera etapa es la etapa de la decisión. Ya en esta etapa se hace a través de una audiencia en la cual se presenta la solución a las partes, debidamente firmada por el amigable componedor, y se explica el alcance jurídico de la misma. En cuanto al alcance jurídico y los efectos que tiene la amigable composición y la sentencia emanada de la misma, o digamos la solución dictada emanada de la misma, este se encuentra en el artículo 60 de la Ley 563 del 2012, que son los efectos de la amigable composición. Este artículo establece que los efectos en cuanto al amigable componedor obrará como mandatario de las partes y en su decisión podrá precisar el alcance o forma de cumplimiento de las obligaciones derivadas de un negocio jurídico, determinar la existencia o no de un incumplimiento contractual y decidir sobre conflictos de responsabilidad suscitados entre las partes. La decisión del amigable componedor producirá los efectos legales propios de la transacción, salvo convención en contrario. Y en conclusión, debemos decir que la amigable composición es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, aquellas controversias contractuales en las que se requiere una solución ágil por parte de expertos en cierta materia. Sin embargo, lo cierto es que la decisión que dirima la controversia no va a tener los efectos de una sentencia o un laudo arbitral, sin que esto quiera decir que no es obligatoria para las partes. Muchas gracias. Gracias, María José. Comentario sobre la exposición del grupo. Claro, concreto, preciso. Los dos niveles. A partir de del planeador, tuvieron la amigable composición. De eso se trata de la evaluación. De mirar si ustedes son capaces de identificar el concepto esencial, el concepto general, las normas que están regulando el tema y obviamente el concepto que a ustedes les merece la institución o instituto. Aquí observamos que partieron de la definición legal que está en la ley. Ojo, esa está incorporada en la ley 640 del 2001. Y pasaron a la consideración de los antecedentes judiciales, como hizo Edwin, y obviamente la parte procedimental que remataron con la sentencia de tutela. Es importante la sentencia de tutela, porque acuérdense que las tutelas están protegiendo derechos fundamentales, en este caso el debido proceso. Recuerden que siempre les he dicho que todas las audiencias universales, todas las audiencias son universales. No importa ni en qué país estén, ni en cuál continente, ni de qué nación sean. Debe tener un inicio, un desarrollo y una conclusión. Entonces, yo inicio, obviamente, con los planteamientos, con la identificación de las partes del tema materia de y el problema jurídico planteado o el problema de inequidad planteada o el conflicto planteado. Desarrollo, tengo que obtener certeza, obtener información, ¿a través de qué? Todos los medios de prueba que existen, que son libres. Como no soy juez, no podemos hablar de declaraciones bajo juramento, pero sí un término que es moderno, entrevista. Y obviamente sigue vigente la parte documental. Yo agregaría que las partes que me están convocando como amigables componedores, como el amigable componedor, tienen derecho a esa información.
y pueden presentar, entre comillas, sus consideraciones o si lo quieren llamar alegato, porque tienen derecho a esa intervención. Luego yo compongo, no puedo decir resuelvo, porque yo no soy árbitro, no soy juez, no tengo jurisdicción, no resuelvo en nombre y administrando justicia en nombre de la ley. Yo compongo ese conflicto de la siguiente manera. Entonces, los dos verbos rectores que ustedes tienen que manejar y jamás deben olvidar el mismos son uno, para las personas que están en conflicto, delegar. Siempre que la acción de delegar esté probada, habrá cláusula o documento o voluntad de habilitación para que entre a funcionar, obviamente, la amigable composición como mecanismo alternativo. Alternativo significa que no me voy para la justicia. Me quedo sin llegar a los juzgados ni a nadie que represente la justicia. Me quedo por fuera de la rama judicial. Y el segundo verbo es el aplicable al amigable componedor. A mí me toca como amigable componedor componer el conflicto. Busquen el significado de componer, porque componer no es descomponerlo más de lo que estaba antes. Piensen en un carro que tiene un guardabarro abollado o escapó, una motocicleta que quedó desalineada totalmente después del choque. Entonces usted no va al taller a que le devuelvan la moto más desalineada que antes. Ni que le devuelvan el carro ahora, no solamente con el guardabarro delantero abollado y mal arreglado, sino que además le abollaron el trasero, o sea, el guardabarro trasero. Y entonces es más gravosa la situación antes de la composición que después de la composición. Y acuérdense que esto normalmente, de manera histórica y de manera cotidiana, es en justicia. La historia de este instituto es justicia, no es. Esa es la razón por la cual puede haber amigables componedores que no sean abogados. Y esa es la razón por la cual puede haber una composición de un conflicto que sea eminentemente técnico. Estamos en el mundo de la justicia, de los criterios de justicia. Es una labor mucho más compleja, más delicada y obviamente de mayor impacto social en cuanto a validez de derechos humanos, promover la prosperidad general y la responsabilidad social. Eso es lo que le apuntamos cuando vamos a resolver como árbitros, cuando vamos a componer como amigables componedores y cuando vamos a ayudar a que las personas gestionen por sí mismas y concilien su conflicto. Ahora sí, hecha esa retroalimentación, siendo las 2:19, esperamos la intervención de otro compañero estudiante o de otro grupo. Tienen el uso de la palabra. Hola, buenas, profe. Me gustaría compartir mi investigación. Un momento voy a hacer la proyección de las diapositivas. ¿Sí se logran ver?
Sí, dice amigable Sí, composición. compañera. Gracias. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Joan Castañeda y voy a estar hablándoles de la amigable composición y del arbitraje. Bueno, la amigable composición, al buscarlo en la RAE y descomponerlo por palabras, nos da los siguientes resultados. Primero vemos que amigable es una persona o lo que se dice una persona que es afable, inclinada a la amistad. También lo he dicho, una cosa que es amistosa o que pertenece a la amistad. Y también se habla de una unión o una conformidad con algo, sea una cosa, sea una persona. Y la composición, según la RAE, vamos a hablar de una acción, un efecto de componer, pero dentro de los que más se acerca al tema que estamos tocando es la última, que habla de un arreglo que generalmente se da con una indemnización que permitía o que pertenecía al derecho antiguo sobre las consecuencias de un delito entre un delincuente y una víctima. La amigable composición en materia legal la podemos ver definida en la ley 1563 del 2012 en su artículo 59 y dice de la siguiente manera: la amigable composición es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del cual dos o más particulares en cualquiera y una más o en particular o en las entidades públicas o varias entidades públicas o quien desempeñe funciones administrativas delegan en un tercero denominado amigable componedor la facultad de definir con fuerza vinculante para las partes una controversia contractual de libre composición. Eso nos quiere o nos dice que es un mecanismo en el que pueden concurrir las personas que sean naturales, que sean jurídicas o que sean entidades, para que a través de un tercero, que puede ser singular o plural, llamado amigable componedor, solucionen una divergencia, un conflicto, una controversia contractual. La amigable composición tiene unos elementos que no pueden ser, que no se pueden desentender, son esenciales para que se configure. Estos elementos son un particular nombrado por las partes en este conflicto, una delegación expresa al tercero y un sometimiento de las partes a lo establecido por esta persona. El desarrollo en el tiempo de la amigable composición. Un momento, profe, estoy teniendo aquí problemitas. Hola, ¿me escuchan? Hola. Yo te escucho perfectamente. Sí, se escucha, se escucha. Gracias, ya volvió. Listo. Gracias. Bueno, el desarrollo en el tiempo de la amigable composición. Los doctrinantes han caracterizado esta figura como una figura novedosa, pero no en cuanto a que es nueva, sino que ha sufrido varias transformaciones o ha cambiado su forma de aplicación en el tiempo. Uno de los primeros, o una primera acotación que tenemos sobre la amigable composición, lo podemos ver registrada en el Código de Procedimiento Civil de 1970, en una de sus secciones, en el artículo 677, que dice lo siguiente: los amigables componedores, en los casos previstos en el inciso primero del artículo 663, podrán los interesados someter sus diferencias a amigables componedores. La declaración de esto tiene valor contractual entre aquellos, pero no producirá efectos del laudo arbitral. También
una segunda acotación histórica a esto es la que vemos en el decreto 2279 de 1988, la cual establece nuevas reglas para la amigable composición. También lo vemos con la ley 23 de 1991, por medio de la cual se busca descongestionar los despachos judiciales y toman esta forma de solución de conflictos como una opción plausible para esto. Vemos también que a mediados de 1998 se pide la ley 446 y el decreto 1818, los cuales aclaran condiciones que dieron mayor eficiencia a los medios alternativos de solución de conflictos y que pues citan aspectos relevantes que conciernen a la amigable composición, los cuales se encuentran en su artículo 223 y 225. También podemos hablar acerca de un fallo, una sentencia de la Corte Constitucional, el cual habla de la amigable composición como un mecanismo convencional de solución de diferentes y discrepancias, o diferencias y discrepancias entre las partes de un contrato. Y para finalizar, podemos ver también la ley 640 del 2001, que es la que, pues cuando entramos al consultorio jurídico la damos, y la que reglamenta todos los mecanismos de solución de conflictos aquí en Colombia. Y luego se da pues la ley 1563 del 2012, que es la nueva, y la que consagra una adición al proceso arbitral, en donde no se consagra una adición al proceso arbitral ni una nueva modalidad de juicio. Se trata de una norma por la cual se autoriza someter una controversia a que otras partes la resuelvan, que es pues de lo que se trata la amigable composición y otros mecanismos alternativos de solución de conflictos que se caracterizan por ser heterocompositivos. Bueno, las características de la amigable composición. Primero, como estaba diciendo antes, este es un mecanismo heterocompositivo, es decir, las partes delegan en un tercero la resolución de su controversia, se someten a su decisión. Segundo, es oneroso, se deben pagar honorarios y los gastos del amigable componedor para que se pueda adelantar el trámite, es decir, también es uno de sus elementos esenciales. Es excepcional, requiere un pacto expreso de las partes. Más adelante voy a explicar esto, porque se puede hacer de dos formas. También vemos que no es jurídico obligatoriamente, es decir, que el amigable componedor no tiene que ser abogado, puede ser cualquier persona que haya sido designada por las partes, sea un ciudadano en ejercicio y obra o mandatario de las partes, no necesariamente un administrador de justicia. Es transaccional. El amigable componedor expide una decisión que es firmada por el amigable componedor y las partes. Los mismos efectos de una transacción, como estaban diciendo mis compañeros antes, tiene todos los efectos de un contrato. Es decir, según la ley, constituye una cosa juzgada para las partes y podrán dar alcance a prestar un mérito ejecutivo. El arbitraje. Según la RAE, el arbitraje es una acción o facultad de arbitrar. También lo podemos asemejar a un juicio arbitral, y es la definición que más me llamó la atención fue la última, que habla de un procedimiento extrajudicial para resolver conflictos de interés mediante sometimiento de las partes por mutuo acuerdo a la decisión de uno o varios árbitros. Según la Cámara de Comercio de Bogotá, el arbitraje es una figura en la que un tercero imparcial especializado, llamado árbitro, actúa como juez en la solución de una controversia.
emite un fallo que es denominado laudo arbitral y tiene los mismos efectos legales que una sentencia. El árbitro actúa en un tribunal arbitral, el cual puede estar integrado por 1 o 3 árbitros y dependiendo pues de la cuantía de la controversia. Las condiciones para el arbitraje. Para que exista un arbitraje es necesario el compromiso y el acuerdo de las partes de someter su disputa o su conflicto, su divergencia a dicho trámite, ya sea presente o futuro, lo que conlleva el desistimiento de la administración de justicia por parte del Estado y el sometimiento a una resolución por parte de un particular. Es decir, que las partes en el momento del conflicto o establecidos dentro de su contrato de negocio, un ejemplo, dicen o toman la decisión de no ir pues a la justicia ordinaria o la jurisdicción ordinaria. Este compromiso consiste en la manifestación de la intención de someterse al proceso arbitral para dirimir la controversia. Este acuerdo interpartes que elige el arbitraje implica a la vez una renuncia al proceso jurisdiccional, como estaba diciendo antes. Según la doctora Silva, el consentimiento surge cuando ambos contratantes de manera simultánea se ponen de acuerdo en sus conflictos y igualmente también se da cuando frente a una oferta seria una de las partes para solucionar un conflicto mediante el proceso arbitral se deciden someter a este mecanismo de solución de conflictos. Esta debe ser aceptada, también debe ser concretada este acuerdo de voluntades y en un plano real vemos que el consentimiento para la solución de conflictos a través del arbitraje depende en gran medida de la fuerza o de la necesidad del propio contrato principal y se conecta pues a la oferta y a la demanda. También encontramos que es importante el consentimiento en esta eventualidad, es de hecho forzoso, ya que es uno de los elementos de validez para que se dé una buena decisión o si no puede ser tachada de viciada. Y entonces no tendría validez, ya que bajo esto se evalúa su legitimidad o la no legitimidad de la misma. Los elementos del arbitraje, así como la amigable composición, el arbitraje tiene unos elementos esenciales. Sin los cuales pues no cumpliría un laudo arbitral o el lleno de las condiciones para esto. Primero, que haya un conflicto. Segundo, que exista un pacto arbitral o una cláusula compromisoria. Tercero, que los particulares investidos con la facultad de administrar justicia, o sea, los árbitros estén ahí. Cuarto, que haya un pago de honorarios y que se le pague pues los gastos administrativos. ¿Qué es un pacto arbitral y una cláusula compromisoria? Según la ley 1563 del 2012 es lo siguiente. El pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud del cual las partes se someten o se obligan a someter su controversia, un arbitraje que haya surgido o pueda surgir entre ellas. El pacto arbitral implica la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones ante los jueces y este mismo puede consistir en un compromiso o una cláusula compromisoria. El pacto arbitral, las partes indicarán la naturaleza del laudo. Si nada se estipula, entonces se tiene o se adelantará uno en derecho. La cláusula compromisoria
está definida en el artículo 4 de la misma ley y dice que forma parte de un contrato o consta en un documento separado inequívocamente referido a él. La cláusula compromisoria que se pacte en el documento separado para producir efectos jurídicos deberá expresar pues, el nombre de las partes y la forma precisa del contrato al que se refiere, es decir, sea un arbitraje en derecho o en equidad. Pues el arbitraje en equidad implica en que los árbitros toman su decisión en base a su saber o a su entender. Es decir, no necesitan tener una formación jurídica, no necesitan ser abogados, solamente necesitan para manejar o dirimir una controversia el conocimiento en la misma. Es decir, si se presenta una controversia entre unas constructoras que se asocian por la construcción de un puente, entonces el árbitro no necesariamente tiene que ser abogado, pero sí tiene que tener conocimientos de ingeniería civil. El arbitraje en derecho. El arbitraje en derecho, a diferencia del de equidad, sí necesita su aplicación, el conocimiento de las normas jurídicas o de criterios jurídicos legales. En este, el árbitro dictará un laudo jurídicamente y motivado que será pues de obligatorio cumplimiento para las partes, igual que el de equidad. Las características del arbitraje. Primero, es heterocompositivo, al igual que la amigable composición, ya que es un tercero el encargado de dirimir la controversia. Es oneroso porque se debe pagar honorarios y gastos del tribunal para adelantar el trámite. Es excepcional, ya que se da mediante un pacto arbitral o una cláusula compromisoria que pues debe ser decidida en el momento del conflicto o de antemano. Las clases de arbitraje en derecho. Desde un principio generalmente se clasifican de dos formas, el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. El ad hoc es tenido en cuenta, se tiene en cuenta que en este no hay un centro de arbitraje como tal, sino que es un árbitro designado por las partes el que se encarga de dirimir la controversia. Y por lo tanto son las partes las que acuerdan las reglas del procedimiento y el desarrollo de la solución del conflicto. Esto ajustado según la Constitución política y la ley, por supuesto. Y en el arbitraje institucional, obviamente se someten a la decisión de un árbitro, pero este está dentro de un centro de arbitraje como la Cámara de Comercio, por ejemplo. Y las partes se someten al reglamento que esta institución pues le brinda. También podemos encontrar uno, aparte que me llamó mucho la atención, es el arbitraje internacional, que es el que ha tenido un reciente desarrollo muy rápido. Y este es un mecanismo en el ámbito internacional, el cual se dirige por las normas del derecho internacional y los efectos jurídicos se extienden a los diferentes estados a los cuales pertenezcan las partes. Para que este arbitraje o este tipo de arbitraje debe existir el elemento extranjero. La normatividad aplicable se encuentra prevista en la Convención de Nueva York del 10 de junio de 1958 y que fue ratificada por 140 estados, entre ellos Colombia. En esto se tiene que pactar el idioma, la sede del arbitraje, el mecanismo de elección de los árbitros y el uso del reglamento del arbitraje según la Cámara de Comercio Internacional. Este arbitraje o esta clase de arbitraje es un elemento extranjero asociado a lo que expresa el artículo 62 de la ley 1563 del 2002. Entonces eso es todo. Muchas gracias.
Gracias. Gracias a ustedes, comentarios sobre el particular, pues el grupo también tiene una coherencia en la ruta de aprendizaje y en la disposición. La investigación o indagación que hiciste con el RAE, que es la primera recomendación o sugerencia que yo hice desde el primer EVA, cuando les entregué la ruta de aprendizaje, fue el diccionario de la Real Academia de la Lengua. La Corte Suprema de Justicia, cuando tiene dificultades en la investigación, normalmente acude a ella. Entonces, me permite hacer la siguiente retroalimentación. ¿Cuándo utilizo yo la amigable composición? Cuando en mi oficina yo recibo una consulta de empresas, de personas que, siendo amigas, estando vigentes su vínculo de unas relaciones de amistad recíprocas, tienen dificultades patrimoniales o de otra naturaleza, fundamentalmente patrimoniales. Y ambas quieren conservar una discreción de tal manera que no es posible acudir a la rama judicial, que es pública. Y entonces, queriendo conservar esa relación amistosa e incluso la negocial, proponen que un amigable componedor, que también es amigo, es amistoso, es amigo del negocio, es amigo del sector, es amigo de los seguros, es amigo de la banca, es amigo de las importaciones, una persona que conoce el sector y es amigo de esa actividad, o aún mejor, amigo de ambas empresas o de ambas partes, está en posibilidad de componer el conflicto. Entonces, obviamente, ese es el escenario ideal para que en un momento dado surja la delegación y obviamente la habilitación para que ese tercero, pero que es amistoso, mediante un procedimiento amigable, pueda resolverlo también, componerlo de manera amistosa. Este es el escenario de la amigable composición. La amigable composición, el escenario no es para dos empresas que la una quiera destruir a la otra, o dos personas, comerciantes, que el uno no se pueda ver con el otro. Entonces, la indagación que hicieron en el RAE me permite hacerles esa orientación. Ahora sí le damos el uso de la palabra a Gina Paola Bermúdez, que levantó la manito. Adelante, Gina. Hola, buenas tardes. Bueno, yo les quiero hablar sobre la transacción y sobre el arreglo directo, que no he tenido la oportunidad de exponer esos temas. Voy a comenzar, si se puede todavía. Adelante. Bueno, voy a comenzar. Ya. Bueno, la transacción, lo primero que tenemos que decir de esto es que se define como un contrato por medio del cual las partes acuerdan finalizar un litigio. Este litigio puede ser un litigio pendiente o extrajudicialmente, o un litigio, o previene la iniciación de un litigio eventual.
Entonces aquí encontramos una palabra clave que viene acuerdan, puesto que son las mismas partes que llegan al acuerdo de transar. Y acuerda, según la Real Academia Española, es determinar o resolver algo de común acuerdo. Y se ve reflejado en esta transacción el principio de la autonomía de la voluntad. Y de igual manera también se encuentra la transacción definida en el Código Civil como un modo de distinguir las obligaciones. Dania, ¿puedes pasar, porfa, a la siguiente? Bueno, con relación a la característica de la transacción, es un acuerdo directo entre las partes, es consensual, opera en la etapa extraprocesal y procesal, eso ya lo había dicho anteriormente. Las partes concesionan mutuamente, se ventilan intereses privados y de índole patrimonial. Siguiente diapositiva, porfa. Bueno, un ejemplo de lo anterior que había mencionado sería cuando el acreedor va a demandar porque se le incumplió el contrato, entonces el deudor le está debiendo 1 millón de pesos. El deudor le ofrece al acreedor 400.000 pesos, un reloj y un celular, y se firma un acuerdo y se liquida la obligación. La transacción se puede probar por cualquier medio, pero es recomendable que se haga de manera escrita por temas probatorios. Con relación a la nulidad del acuerdo, esta será nula en los asuntos en donde es obtenida por títulos falsificados, se logra por dolo o por violencia o coacción, es surgida de un título nulo, es surgida de un litigio terminado con sentencia judicial en firme y por error en la identidad del objeto de la transacción. Bueno, los efectos que produce la transacción es de cosa juzgada en última instancia, pero podrá impetrarse la declaración de nulidad o rescisión. Y recordemos que la rescisión es la acción de declarar nulo un contrato. Una nulidad es una acción de rescisión donde todo vuelve a su estado natural, es decir, que el contrato no existe, por lo tanto no produce efectos jurídicos. Entonces, como conclusión de esta primera parte, podemos decir que la transacción no es conciliar porque es cuando las partes arreglan una obligación. Y las partes arreglan un litigio existente que ya se ha presentado una demanda o precave un litigio futuro y puede ser consensuado o escrito, como había mencionado anteriormente. Ahora, con relación al arreglo directo, ¿qué es el arreglo directo? Bueno, el arreglo directo o negociación directa es un tipo de solución de conflicto en la que 2 o más personas trabajan en la solución de su problema o previenen un conflicto futuro sin la intervención de terceros. Es decir, la etapa de arreglo directo o negociación directa es una etapa en la que se busca que las partes de mutuo acuerdo logren resolver sus diferencias. Dentro de las características principales encontramos que elimina adversidades, es pacífico, es cooperativo de resolución de conflictos, se logra un acuerdo rápido, no son necesarios altos costos en tiempo, dinero y esfuerzo, y es una instancia voluntaria a la que las partes pueden asistir con su abogado o no asistir con abogado. ¿Puedes hacer el favor de pasar? La siguiente, por favor. Bueno, yo quise profundizar un poquito sobre la aplicación del arreglo directo en el derecho laboral colectivo. ¿Y cuándo inicia este? Bueno, este inicia con la reunión de instalación. Se inicia formalmente esta primera etapa de negociaciones dentro del conflicto colectivo. El conflicto colectivo económico es aquel donde las controversias que nacen o se producen sobre una reivindicación que tiende a modificar un derecho existente o crear uno nuevo. Este, por lo general, es de índole sindical. Entonces, podemos decir que la primera etapa se llama arreglo directo y esta inicia con la presentación del pliego de peticiones.
Bueno, ¿cuáles son las partes que intervienen en el arreglo directo? Bueno, intervienen dos partes, que son la comisión negociadora del sindicato o sindicato, según sea el caso, y la comisión negociadora de los empleadores. Y también pueden intervenir asesores, como ya lo había dicho anteriormente, pero para proponer soluciones y ampliar lo que se pide en algo o para explicar por lo menos por qué el empleador no puede aceptar algunas peticiones. Y es importante decir que estos asesores tienen voz, pero no tienen voto. Siguiente diapositiva, porfa. ¿Cuánto dura la etapa de arreglo directo? Bueno, las conversaciones de negociación de los pliegos de peticiones en la etapa de arreglo directo demoran 20 días calendarios, es decir, que puede ser sábado, domingo, lunes, eso las partes llegan a un acuerdo y deciden qué día van a programar esas conversaciones. Sin embargo, también pueden ser prorrogables 20 días más de común acuerdo, 20 días calendarios también. El acta. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los acuerdos que se produzcan en la primera etapa de negociación se hará constar en actas que deberán ser suscritas a medida que avancen las conversaciones y que tendrán carácter definitivo. Es decir, que por cada reunión que se realice en la mesa de negociaciones entre las comisiones negociadoras debe haber un acta. Por tanto, si se hace 20 reuniones, deben haber 20 actas. En dichas actas deben constar todos los avances de las negociaciones y esto en última servirá para los acuerdos a que se llegaron, que son bastante significativos al momento de redactar la convención colectiva o el acta final. Y bueno, ¿y quién redacta esa acta? Bueno, en la mesa de negociaciones también debe haber una secretaria técnica que puede ser propuesta por cualquiera de las dos comisiones, no hay ningún problema, pero al momento de elegir estas secretarias tienen que suministrarle una computadora y una grabadora, porque todo debe estar plasmado en la acta, como ya lo había mencionado anteriormente. Y el acta final es la más importante porque esta será la convención colectiva y hay que depositarla al Ministerio de Trabajo a través del inspector respectivo para su depósito. Y ya aquí se le da fin a la negociación colectiva si se llegó a un acuerdo total sobre el pliego de peticiones. En cambio, si el acuerdo es parcial, los puntos que han sido objeto de acuerdo se transcriben en el acta. Puntos que son objetos de diferencia entre las partes se transcriben también en el acta, en el cual se deja constancia del desacuerdo que existe. Es importante que al momento de firmar la acta verifiquen las dos comisiones que todo esté plasmado en ellas, porque como había dicho anteriormente, esta será la convención colectiva, si se llegó a un acuerdo total. Las similitudes que existen entre estos dos formas de solucionar los conflictos es que las partes son independientes, llegan o tratan de llegar a un acuerdo. No existe una intervención de tercero, salvo los asesores como legales, contables, etc. Y puede ser en el ámbito extrajudicial para precaver un proceso judicial o arbitral. Arbitral en el caso de el arreglo directo. Listo, muchas gracias. Gracias, Gina. ¿Cuál es el tema que tú deseas exponer? A ver si comienzas en el próximo encuentro, porque faltan 7 minutos para que seas la primera en exponer y obviamente previniendo a los demás en el sentido de que todos, absolutamente todos, deben pasar por este procedimiento académico para poder cumplirle a la universidad con la evaluación cualitativa. ¿Cuál es el tema que vas a exponer, Gina?
Hola. Hola, profe. Yo estaba hablando sobre la transacción y el arreglo directo ahora mismo. Ah, eras tú, que me Sí, apareció señor. Denia. Bueno. Ah, Listo, el Denia me entonces, estaba haciendo el favor de compartir la pantalla. por eso. Entonces voy a hacer un pequeño comentario, cerramos y los invitamos a que todos participen, obviamente, en el próximo encuentro de aprendizaje para cumplir también con el registro de valor. Lo más importante que tienes es que, si bien es cierto que este no es un mecanismo alternativo de solución de conflicto de los que está previsto en la Constitución Nacional, si ustedes revisan el escenario constitucional, ahí no aparece arreglo directo. Sin embargo, desde el año 48, la posibilidad de lograr una etapa previa a cualquier situación judicial en el ámbito de los trabajadores se llamó arreglo directo. Desde esa época se habla de negociación colectiva, porque en realidad la empresa y los trabajadores, modernamente sindicatos y empresas, negocian, ceden algunos aspectos en la relación laboral y conceden otros en la misma. Eso se llama negociación. Y lo importante es que no es una persona, es un grupo que representa a los trabajadores y un grupo que representa al empleador. Y la composición de ese grupo es la clave. Acuérdense, un grupo que tenga personalidad, manera de visión rígida, no va a poder un arreglo. Un grupo del empleador que sea rígido frente a otro grupo de trabajadores rígidos no van a generar el arreglo. Un grupo de trabajadores con mente líquida que a todo le diga que sí, y un grupo que represente al empleador igual, mente líquida, que a todo le diga que sí, pues lo más probable es que conduzcan a la quiebra a la empresa. Todos dicen que sí. Y el tercer aspecto desde el punto de vista de la psicología de grupo, personas con mente flexible, que sean rígidos, arcillosos, que sean piedras en algunos puntos claves, pero que al mismo tiempo puedan ceder, dar y recibir en algunos otros puntos que también son claves, pero que no afectan la existencia y el desarrollo de la empresa. Entonces, ahí es donde entra el derecho laboral, algunos más modernos, derecho sindical, y el derecho como medio de comunicación. El derecho comunica, por eso yo les he insistido, consulten el diccionario de la Real Academia de la Lengua, miren las definiciones que hay, enriquezcanla con las técnicas y luego miren la definición legal y analícenla y saquen conclusiones. Me hace falta esa parte en un grupo futuro, que partiendo del RAE siga la definición legal, haga el análisis de esa definición, sujeto, verbos, frases claves, de allí saque las características, no de una página web, las características de la institución y siga adelante con la parte legislativa o la parte jurisprudencial o la Cámara de Comercio como organismo líder. En fin, esas son como mis sugerencias para ir enriqueciendo la participación de ustedes. Siendo las 12:59, agradeciéndole a todos por sus exposiciones y explicaciones,
la damos por concluida y descargamos la lista de asistencia para efectos administrativos. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves en el encuentro virtual de aprendizaje. Buenas tardes, profe, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Profe, buenas tardes. Estoy viendo que la clase no se grabó. Profe, buenas tardes. No, aquí dice, la clase dice está grabando esta reunión y ahora tengo la opción de detener grabación, así que pues, la clase quedó grabada. Sí, profe, buenas tardes. Bueno, profe, que tenga buenas tardes. Muy buenas tardes. Hamilton Yanes le habla, profe, ¿cómo me le va? Muy profe, bien, Hamilton. Tenía una inquietud respecto a la temática. ¿Hay un próximo encuentro en la otra, bajo la otra semana? Sí, claro. Ese sería ya el último, ¿no? No sé, hay que consultar el calendario, pero Okay. la idea es que el próximo encuentro de aprendizaje, todos los que están pendientes de participar lo hagan. Ok, perfecto. Sí, porque ya por lo menos, profe, de mi Buenas tardes, parte, profesor. por el suscrito, ya yo presenté mi informe, mi respectiva aporte con mi grupo, en caso de mi compañero Ken Acosta y del compañero José Brack. Entonces, profe, por eso era mi inquietud. No sé si de pronto había algo más que presentar o no sé. Está pendiente la evaluación escrita, que es el acta de conciliación, el documento de composición y una decisión arbitral. Nosotros, está profe, pendiente porque eso fue encargado para todos desde hace mucho rato. Nosotros, profe, ya nosotros, por lo menos el grupo mío, ya envió esos documentos. Enviamos una amigable composición, enviamos un acta de conciliación y enviamos como tal el proceso del arbitramiento. Entonces, profe, no sé si de pronto haga falta algo más ok. Por eso es participación más documentos. Esos son los elementos que se guardan en la carpeta de ustedes y se examinan para poder hacer la evaluación cualitativa. Sí, porque ya de pronto, en nuestro caso, ya nosotros cumplimos con esos requisitos que usted nos está planteando. Entonces, profe, por eso es mi pregunta. Pero de todas maneras, profe, yo presumo que ya nosotros cumplimos con lo pertinente, pues quedamos atentos a, pues, bajo cualquier observación que usted nos haga. O sea, no vamos a adicionar nada. Las reglas de juego siguen siendo las mismas. Listo, profe. Listo, no profe. Perfecto, profe. Profe, una pregunta, disculpen, que se retire de la sala. Cuénteme. Profe, yo no tuve la participación en grupo, pero quisiera hacer la participación en la próxima clase sobre el auto arbitral. Amigo, pero es que yo no he pedido participación en grupo como condición. Yo los he invitado a ustedes desde el primer día de clase a que participen. Ok, Ahora, ok. No, si yo había participado en una ocasión, ya participé, pero estoy interesado en participar en la próxima clase. Entonces, voy a escoger el tema del auto arbitral, del profesor. Pero necesito, como te digo, el acta de conciliación, el documento de composición y la sentencia del laudo arbitral. Esos son los 3 documentos que deben estar en tu carpeta, más la participación individual o colectiva que hayas hecho en el curso. Sí, señor. Muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre este ciclo ya de cierre, de evaluación?
No, profe, de mi parte ninguna, profe. Muchas gracias por su explicación. Gracias, profe. ¿Cómo no, Janito? Bueno, siendo la 1:04, cerramos este encuentro virtual de aprendizaje por parte del profesor Rodrigo Antonio Peñarredonda Dueña. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, profe.